La Universidad Nacional Autónoma de México, por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, presenta el tema hemorragia obstétrica, anteparto y posparto, por parte del equipo 4 de estudiantes en la licenciatura de Enfermería en Proceso Reproductivo. Coordinador académico, el licenciado en Enfermería, José de Jesús Rodríguez Villegas. Los integrantes son Pérez Díaz Itzel Aranza, Perrusquia Pérez Levi Asaf, Ramírez Cárdenas Ana, Ramírez Colín José Antonio, Ramírez Gómez Brian, Ramírez Oliveros Uriel Aram, Ramírez Romano Victoriana Guadalupe, Ramos García Luis Antonio. A continuación, les hablaremos de la anatomía, fisiología, fisiopatología y epidemiología. Yo les voy a hablar sobre la anatomía del aparato reproductor femenino. Tenemos que esta se va a dividir en dos, que son los órganos genitales internos y los órganos genitales externos. Dentro de los órganos genitales internos tenemos a la vagina, el útero, las trompas de falopio o trompas uterinas y los ovarios. Y dentro de los órganos genitales externos, los cuales colectivamente son conocidos como vulva, encontramos el monte de Venus, los labios mayores y menores, el vestíbulo de la vagina, los bulbos del vestíbulo y lo que es el clítoris. Dentro del aparato reproductor femenino también vamos a encontrar las glándulas genitales auxiliares. Estas también se van a dividir en dos, que son las glándulas vestibulares mayores y menores y las glándulas parauretrales. Ahora les voy a hablar sobre el monte de Venus. Este va a pertenecer a los órganos genitales externos y es una eminencia redondeada que se encuentra por delante de la sínfisis del pubis. Va a estar formado por tejido adiposo recubierto con piel y va a tener vello pubiano. Como parte de los órganos genitales externos también tenemos a los labios mayores y los labios menores. Hablando de los labios mayores, estos van a ser dos grandes pliegues de piel que contienen en su interior tejido adiposo subcutáneo y que se van a dirigir hacia abajo y hacia atrás desde el monte del pubis. Después de la pubertad, sus superficies externas quedan revestidas de piel pigmentada que contiene glándulas sebáceas y sudoríparas y están recubiertas por vello. Existe un orificio entre los labios mayores que se va a conocer como hendidura vulvar. Después tenemos a los labios menores, que son dos delicados pliegues de piel que no contienen tejido adiposo subcutáneo, ni tampoco están cubiertos por vello, pero que poseen glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores se encuentran entre los labios mayores y van a rodear lo que es el vestíbulo de la vagina. En el caso de las mujeres jóvenes sin hijos, habitualmente estos se encuentran cubiertos por los labios mayores y en mujeres que ya han tenido hijos, los labios menores llegan a protruir y a través de los labios mayores. También nos encontramos el vestíbulo de la vagina, que va a pertenecer de igual manera a los órganos genitales externos y este es el espacio situado entre los labios menores y en él se van a localizar los orificios de la uretra y de la vagina, así como los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores conocidas como Bartolino, que secretan moco durante la excitación sexual y en el cual se añade el moco cervical y va a proporcionar lo que es la lubricación. En cuanto al orificio uretral externo,
tenemos que se va a localizar de 2 a 3 centímetros por detrás del clítoris e inmediatamente por delante del orificio vaginal. A cada lado del orificio uretral vamos a encontrar los orificios de desembocadura de las glándulas parauretrales, que están situadas en las paredes de la uretra y también secretan moco. En cuanto al orificio vaginal, tenemos que este va a ser mucho más grande que el orificio uretral y el aspecto de este orificio va a depender del himen, que este es un delgado pliegue incompleto de membrana mucosa que va a rodear todo este orificio. Ahora les hablaré del clítoris, que es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil que se agranda al rellenarse con sangre durante la excitación sexual. Va a tener de 2 a 3 centímetros de longitud y está localizado entre los extremos anteriores de los labios menores. También contiene dos pilares, dos cuerpos cavernosos y un glande, y se mantiene en su lugar gracias a varios ligamentos. En cuanto al glande del clítoris, tenemos que es la parte más expuesta y va a ser también la parte más sensitiva, al igual que el glande del pene. En cuanto a toda la porción que rodea al clítoris por parte de los labios menores, se le va a conocer con el nombre de prepucio del clítoris. En cuanto a los bulbos del vestíbulo, tenemos que son dos masas alargadas de tejido eréctil de unos 3 centímetros de longitud que se encuentran a ambos lados del orificio vaginal. Estos bulbos están conectados con el glande del clítoris por unas venas durante la excitación sexual, se agrandan al rellenarse con sangre y van a estrechar lo que es el orificio vaginal, produciendo así presión sobre el pene durante el acto sexual. Ahora les hablaré sobre la vagina, que es el órgano femenino de la copulación. También se le conoce gracias a que da lugar a que salga el líquido menstrual hacia el exterior y también forma parte del extremo inferior del canal del parto. Se trata de un tubo musculomembranoso que se va a encontrar por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. En posición anatómica, la vagina va a descender y se describe como una curva de concavidad anterior. Su pared anterior tiene una longitud de entre 6 y 8 centímetros y su pared posterior va a tener de 7 a 10 centímetros. Están en contacto entre sí en condiciones normales y desembocan en el vestíbulo de la vagina. Entre los labios menores, por el orificio de la vagina, que puede estar cerrado parcialmente por el himen, que es un pliegue incompleto de la membrana mucosa, como ya les había mencionado. La vagina va a comunicar por su parte superior con la cavidad uterina, ya que el cuello del útero se proyecta en su interior, quedando rodeado por un fondo de saco vaginal. En esta zona es donde se debe quedar colocado el diafragma anticonceptivo si existiera, y el útero se va a encontrar casi en ángulo recto con el eje de la vagina. La pared vaginal va a tener 3 capas, que son una capa externa o serosa, una intermedia o muscular de músculo liso y una capa interna o mucosa que consta de un epitelio plano estratificado no queratizado y tejido conectivo laxo, que forma pliegues transversales. La mucosa de la vagina va a tener grandes reservas de glucógeno, que va a dar lugar a ácidos orgánicos, originando un ambiente ácido que va a dificultar el crecimiento de las bacterias y resulta agresivo para los espermatozoides. Los componentes alcalinos del semen, secretados sobre todo por las vesículas seminales, van a elevar el pH del fluido de la vagina, que así va a resultar menos agresivo para los espermatozoides. Ahora les hablaré del útero, que es un órgano muscular hueco con forma de pera que constituye parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina hasta alcanzar las trompas de falopio. Este va a tener unos 7 a 8 centímetros de longitud, de 5 a 7 centímetros de ancho y de 2 a 3 centímetros de espesor, ya que sus paredes son muy gruesas. Su tamaño es mayor después de embarazos recientes y es más pequeño cuando los niveles hormonales son bajos, como sucede en la menopausia. Este va a estar situado entre la vejiga y el recto y consiste en 2 porciones. Los 2 tercios superiores constituyen el cuerpo y el tercio inferior
es el cuello o cérvix, que protruye el interior de la parte superior de la vagina y es donde se encuentra el orificio uterino por el que se comunica el interior del útero con la vagina. La porción superior redondeada del cuerpo se llama fondo del útero y a los extremos del mismo se le conoce como cuernos de útero. Estos se van a unir con las trompas de falopio, cuyas cavidades quedan así comunicadas con el interior del útero. Varios ligamentos son los que van a mantener al útero en posición y la pared del útero tiene 3 capas, que es una capa externa serosa o conocida como perimetrio, una capa media muscular que está constituida solamente por músculo liso o también se le va a conocer como miometrio, y por último vamos a tener una capa interna mucosa que va a tener un epitelio simple columnar ciliado o se le va a conocer también como endometrio, en donde se va a implantar el huevo fecundado y es la capa uterina que se expulsa casi en su totalidad durante la menstruación. Ahora les hablaré sobre las trompas de falopio, que son 2 conductos de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro, que se unen a los cuernos del útero por cada lado. Están diseñadas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios y en su interior se produce el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y la fecundación. En cuanto a estas, se van a dividir en 4 partes. La primera es el infundíbulo, que es el extremo más externo y en donde se encuentra el orificio abdominal de la trompa, que comunica con la cavidad peritoneal. El infundíbulo presenta numerosos pliegues o fimbrinas que atrapan el ovocito cuando se produce la ovulación para llevarlo al orificio abdominal de la trompa e introducirlo en el anterior de la misma. Una de las fimbrinas va a estar sujeta al ovario correspondiente. Después sigue la ampolla, que es la parte más ancha y larga de la trompa y la que recibe al ovocito desde el infundíbulo. En este lugar es donde tiene lugar la fertilización del ovocito por el espermatozoide. Después sigue el istmo, que es la porción corta, estrecha y de paredes gruesas, y esta se une con el cuerno del útero en cada lado. Por último está la porción uterina, que es el segmento de la trompa que atraviesa la pared del útero y por donde el ovocito es introducido en el útero. Por último, les hablaré sobre los ovarios, que son 2 cuerpos ovalados en forma de almendra de aproximadamente 3 centímetros de longitud, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de espesor. Se van a localizar uno en cada lado del útero y se mantienen en posición por varios ligamentos. Los ovarios van a constituir lo que son las gónadas femeninas y tienen el mismo origen embriológico que los testículos o gónadas masculinas. Bien, también en los ovarios se forman los gametos femeninos u óvulos que pueden ser fecundados por los espermatozoides a nivel de las trompas de falopio y se producen y secretan a la sangre una serie de hormonas como la progesterona, los estrógenos, la inhibina y la relaxina. También en los ovarios se van a encontrar los folículos ováricos, que contienen los ovocitos en sus distintas fases de desarrollo y las células que nutren a los mismos, y también van a secretar los estrógenos a la sangre a medida que los ovocitos van aumentando de tamaño. En los ovarios también encontramos el folículo maduro o folículo de Graf. Este es grande y va a estar lleno de líquido y se va a encontrar preparado para romperse y liberar los ovocitos que serán recogidos por el infundíbulo de las trompas de falopio. A este proceso se le va a llamar ovulación. Por último, también tenemos que dentro de los ovarios se van a encontrar los cuerpos lúteos o cuerpos amarillos, que son estructuras endocrinas que se desarrollan a partir de los folículos ováricos que han expulsado sus ovocitos u óvulos en la ovulación y producen y secretan a la sangre diversas hormonas como la progesterona, estrógeno, relaxina e inhibina, hasta que el ovocito sea fecundado
y de esa manera se degeneran y son reemplazados por una cicatriz fibrosa. Es importante saber que antes de la pubertad la superficie del ovario es lisa, mientras que después de la pubertad ésta se va a cubrir de cicatrices progresivamente a medida que degeneran los sucesivos cuerpos lúteos. Como ya les había mencionado al inicio de la exposición, como parte también del aparato reproductor femenino, tenemos a las glándulas genitales auxiliares. Estas se van a dividir en dos, que son las glándulas vestibulares, que a su vez también se dividen en mayores y menores, y por último tenemos a las glándulas parauretrales. Las glándulas vestibulares mayores, o conocidas como glándulas de Bartolino, son dos y tienen un tamaño de aproximadamente 0.5 centímetros. Se sitúan a cada lado del vestíbulo de la vagina y tienen unos conductos por donde sale su secreción de moco para lubricar el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Después tenemos a las glándulas vestibulares menores, que son pequeñas y están situadas a cada lado del vestíbulo de la vagina y también secretan moco que va a lubricar los labios y el vestíbulo. Y por último tenemos las glándulas parauretrales o de Skene, que desembocan a cada lado del orificio externo de la uretra y también tienen una secreción mucosa lubricante. Se define la hemorragia posparto como la pérdida hemática superior a los 500 mililitros tras un parto vaginal o a los 1000 mililitros tras una cesárea. Es un sangrado excesivo que repercute en el paciente y la hace presentar signos y síntomas evidentes de hipovolemia. Las cuatro principales causas se consideran atonía uterina, lesión del canal de parto, retención de tejidos y alteraciones de la coagulación. Ahora hablaremos de la atonía uterina. Esta sucede cuando el útero no logra una contracción efectiva de los músculos. Aquí, los vasos que intercambiaban sangre entre la madre y el producto, que estaban interpuestos en la placenta, quedan abiertos. Así se genera una pérdida que a veces puede ser moderada, pero muchas otras veces puede ser muy severa. Esta es la causa más frecuente, siendo responsable del 80% de las hemorragias postparto. Entre los factores de riesgo encontramos la sobredistensión uterina. Esta es causada por gestación múltiple, hidramnios o feto macrosomal. También encontramos el agotamiento muscular. Esto puede ser causado por partos excesivamente prolongados, rápidos y o gran multiparidad. Y por último tenemos la corioamnionitis, la cual se manifiesta con fiebre y es causada por la ruptura prematura de membranas prolongada. Lesión en el canal de parto. Dentro de las lesiones en el canal de parto, encontramos entre las más comunes los desgarros y laceraciones, hematomas vulvares y vaginales, roturas uterinas. Los desgarros y laceraciones normalmente se manifiestan como un sangrado vaginal activo, propio de partos instrumentados o con episiotomía, que hay que proceder a reparar mediante sutura. Aquí también puede presentarse el desgarro perineal. Los hematomas vulvares se definen como la colección de sangre a nivel vulvar. Estos, así como los hematomas vaginales autolimitados, pueden tratarse de forma conservadora y en caso contrario deben de ser evacuados. La rotura uterina se define como la pérdida de integridad de la pared del útero. El factor de riesgo más comúnmente implicado aquí es la existencia de una cirugía uterina previa, siendo
la cesárea con histerotomía transversa segmentaria baja la más frecuente. La retención de tejido placentario es la salida de la placenta que tiene lugar en los primeros 30 minutos tras el parto. De no ser así, podría tratarse de una placenta adherente por una implantación anormal de la misma, como pueden ser las placentas acreta, increta o percreta. En las alteraciones de coagulación tenemos congénitas y adquiridas. Las congénitas pueden ser por enfermedad de von Willebrand o hemofilia tipo A, mientras que las adquiridas pueden ser por preeclampsia grave, síndrome de HELLP, embolia de líquido amniótico o sepsis. Dentro de la epidemiología, tenemos que la hemorragia de origen obstétrico es considerada la primera causa de mortalidad entre las mujeres gestantes en todo el mundo. Se estima que alrededor del 11% de las mujeres que dan a luz a un nacido vivo sufren hemorragia posparto severa. Ocurre con la frecuencia de 6,7 por 1000 partos y se considera 3 veces más frecuente en mujeres afroamericanas comparadas con otras latitudes. En América Latina, las hemorragias más graves se agruparon en el tercer trimestre de la gestación en un 4,9% y en el periodo posparto en un 8,2%. De acuerdo a un análisis realizado en 712.081 historias clínicas perinatales disponibles en la base regional del Sistema Informático Perinatal de la OPS, esto en un periodo del 2009-2012, aquí la letalidad por hemorragias en el periodo posparto estimada sobre casos válidos fue de 2,2%, en mayor detalle el 3%, que son 21.542. De estas gestantes presentaron hemorragias vinculadas al periodo prenatal y posparto, un 52,7% registradas en el primer trimestre, 7,8% en el segundo trimestre, 12,9% en el tercer trimestre y en 26,4% en el posparto. Ahora en México, de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología en el 2019, la razón de mortalidad materna calculada es de 31,2 defunciones por cada 100.000 nacimientos estimados. Aquí la principal causa de defunción que manejó la Dirección General es de hemorragia obstétrica con un 22,5% y refiere que los estados que notificaron mayor número de defunciones son el Estado de México, Jalisco y Veracruz, Baja California y Michoacán. A continuación, se describirá la valoración de acuerdo a la teoría de Dorothea Oren para una paciente con hemorragia anteparto o posparto o en riesgo de Factores condicionantes básicos. Edad, maternidad menor a 20 años en un intervalo de 20 a 34 años y persona mayor a 35 años. Sexo femenino. Estado de desarrollo. Adulto joven y adulto mayor. Factores del sistema familiar. Antecedentes heredofamiliares de coagulopatías. Orientación sociocultural. Interviene la religión, en la cual no se permite que se le realicen procedimientos médicos. Factores del sistema de cuidado de salud. Diagnóstico: atonía uterina, retención placentaria, acretismo placentario, inversión uterina. Tratamiento: el manejo inicial de la hemorragia obstétrica se basa en la identificación y la corrección de la causa que la origina. Iniciamos con medidas generales, en la cual se realiza una historia clínica detallada para identificar la causa del sangrado que la origina. Continuamos con la resucitación. El principal objetivo es restaurar el volumen sanguíneo y mantener la perfusión de los tejidos. Continuamos con el control de sangrado. Aquí se aplica un tratamiento medicamentoso, en el cual se aplica oxitóxicos, maleato de ergomitrina, carbectoxina, misoprostol.
Después se continúa con el tratamiento intervencionista, tratamiento radiológico y tratamiento quirúrgico. En factores ambientales no influye, en disponibilidad y adecuación de los recursos no aplica. En patrón de vida tenemos que desempeña actividades relacionadas a su correspondiente etapa de desarrollo, aunado el proceso de embarazo que lleva, ya sea en etapa prenatal o postnatal. En estado de salud, en los signos vitales tenemos que la tensión arterial, cuando presenta una hemorragia ya sea grado 1 y 2, estaría de manera normal, y en grado 3 y 4 habría una hipotensión. En cuanto a la temperatura, si llegara a presentar corioamnionitis, habría fiebre. En la frecuencia respiratoria, en una hemorragia grado 1 habría de 14 a 20 respiraciones por minuto, en un grado 2 de 20 a 30, en un grado 3 de 30 a 40 y en un grado 4 mayor a 35. Frecuencia respiratoria. Una hemorragia grado 1 habría menos de 100 latidos por minuto, en un grado 2 habría más de 100 latidos por minuto, en un grado 3 mayor a 120 y en un grado 4 mayor a 140. Estos grados son dados a partir de una medición en la pérdida de sangre en mililitros durante una hemorragia obstétrica, donde tenemos que de grado 1 es hasta 750 mililitros, en un grado 2 es de 750 a 1500 mililitros, en un grado 3 es de 1500 a 2000 mililitros y en un grado 4 sería mayor a 2000 mililitros. Requisitos de autocuidado universales. En mantenimiento de un aporte suficiente de aire en valoración cardiopulmonar, tenemos que las mujeres con preeclampsia grave y eclampsia son más vulnerables a la hemorragia porque con frecuencia no tienen una acumulación normal de volumen de sangre. En un choque hipovolémico a causa de la hemorragia obstétrica, si el déficit de volumen sanguíneo excede cerca del 25%, los mecanismos compensatorios generalmente son inadecuados para mantener el gasto cardíaco y la presión arterial. También la mala distribución del flujo sanguíneo da lugar a hipoxia tisular local y acidosis metabólica. El consumo general de oxígeno disminuye y a partir de una hemorragia tipo 3 se presenta taquipnea. Los signos clínicos clásicos, taquicardia e hipotensión arterial asociada a signos de hipoperfusión periférica y visceral, son engañosos en la gestante debido al notable incremento del volumen plasmático y puede no manifestarse hasta que la hemorragia no ha sido muy abundante. En etiquetas sugeridas tenemos riesgo de presión arterial inestable, disminución del gasto cardíaco, patrón respiratorio ineficaz y riesgo de deterioro de la función cardiovascular. En mantenimiento de un aporte suficiente de agua, tenemos que la hemorragia posparto se da principalmente por la atonía uterina, donde un factor de riesgo para esta es la presencia de polihidrapnios. La etiqueta sugerida sería exceso de volumen de líquidos. También en la pérdida sanguínea de más de 500 mililitros posteriores a un parto vaginal o la pérdida de más de 1000 mililitros posteriores a una cesárea, hay disminución del nivel de hematocrito de 10%, pérdida del 25% de la volemia, cambios hemodinámicos o pérdida mayor de 150 mililitros sobre minuto. Aquí las etiquetas sugeridas serían déficit del volumen de líquidos y riesgo de desequilibrio electrolítico. En el mantenimiento de un aporte suficiente de agua, tenemos que los pacientes con hemorragia posparto deben mantenerse adecuadamente hidratados para regular la volemia del cuerpo y prevenir un choque hipovolémico. Las etiquetas diagnósticas sugeridas
Tenemos déficit de volumen de líquidos y riesgo de deterioro de la integridad tisular. En la provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y excreción, a las pacientes con hemorragia postparto se les debe colocar un dispositivo de colección para cuantificar la sangre perdida durante la hemorragia. Asimismo, en el cateterismo vesical se debe estar evaluando el egreso de la paciente, controlando lo más que se pueda para evitar las pérdidas hidroelectrolíticas. Las etiquetas sugeridas son deterioro de la eliminación urinaria, riesgo de infección y riesgo de desequilibrio del volumen de líquidos. En el equilibrio y mantenimiento entre actividad y reposo, una vez que la paciente termine el labor de parto, se debe tener en reposo absoluto, y más si presentó alguna hemorragia subyacente derivada del mismo parto. Las etiquetas sugeridas son retraso en la recuperación quirúrgica. En la promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos sociales de acuerdo con el potencial humano, el conocimiento de las limitaciones humanas y el deseo humano de ser normal, encontramos que todas las instituciones deben contar con protocolos y lineamientos para disminuir los riesgos obstétricos que puedan poner en riesgo la vida de las pacientes, así como un espacio para su recuperación. Las etiquetas sugeridas son riesgo de sangrado y riesgo de shock. Requisitos de autocuidado en el desarrollo. Mujer embarazada, adolescente, adulto joven y adulto. Factores que pueden alterar en la etapa de desarrollo son cicatrices uterinas previas, edad materna a 35 años, multiparidad, desnutrición materna, anemia materna, legrados uterinos previos, tabaquismo y consumo de drogas, miomas uterinas, síndrome hipertensivo del embarazo, traumatismos abdominales, hemorragias en el embarazo previos, trabajo de parto prolongado y patología materna crónica, como puede ser la preeclampsia y eclampsia. Si se identifican estos factores que pueden alterar, es posible prevenir la hemorragia en el posparto. Requisitos de desviación de la salud, diagnósticos de laboratorio y gabinete. En estos estudios de laboratorio y gabinete tenemos por primera instancia los que se van a realizar serán biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina y urocultivo grupo IRH. Esto es para saber con más certeza las cantidades de hemoglobina, el tipo de sangre, si en caso de una transfusión sanguínea, en caso de que la paciente tenga una pérdida notable de sangre. En cuanto a la segunda instancia, tendremos un exudado vaginal, una curva de tolerancia de glucosa y los complementarios que se dan en el ultrasonido, estudios de rayos X. En el ultrasonido, por ejemplo, podemos notar la presencia de una placenta postparto que nos podrá aumentar el riesgo de sangrado o de hemorragia. El siguiente será el registro cardiotopográfico uterino. Hay estudios cardiotopográficos en el recién nacido, pero el que nosotros usaremos en este momento será el uterino en la paciente, en la mamá, en la madre. Y por último, la amniocentesis. Bueno, ahora veremos el tratamiento farmacológico o quirúrgico ante las hemorragias, anteparto y posparto. Como primer punto tenemos el tratamiento anteparto. Esto en pacientes con placenta previa, total y o acretismo placentario entre la semana 28 y 34, con o sin sangrado activo, tienen un riesgo importante de presentar un sangrado elevado. Estas pacientes deben permanecer hospitalizadas. Las primeras intervenciones que se realizan son mantenerla en reposo absoluto, vigilancia de los signos vitales, vigilar si hay pérdidas transvaginales, ultrasonido de control cada 2 semanas en caso de que sea necesario, cruce sanguíneo actualizado, paciente con hemoglobina por arriba de 11 miligramos sobre decilitro y valorar el bienestar fetal. En el cruce sanguíneo actualizado se refiere a comprobar los paquetes sanguíneos que sean compatibles con el de la madre. Lo primero que se llega a recomendar es la interrupción del embarazo, es decir, la cesárea, en aquellos casos con pérdida sanguínea importante.
hay que tomar en cuenta lo que es el origen de la hemorragia. Para efectuar la cesárea se recomiendan dos tipos de anestesia. Uno, por anestesia epidural. Esta es de forma segura y superior desde el punto de vista hemodinámico materno. Otra opción tenemos la anestesia regional, la cual es recomendable para la cesárea. Y en pacientes con placenta acreta o inestabilidad hemodinámica se prefiere la general. Como punto importante para una buena práctica, para la interrupción del embarazo en mujeres con placenta previa se recomienda anestesia general. Nunca se debe de aplicar anestesia epidural en estas pacientes. Para el tratamiento de las hemorragias posparto, la paciente con placenta acreta, es decir, cuando la placenta se adhiere profundamente a las paredes uterinas, es una condición con alto potencial para histerectomía y muerte materna. Por ello se recomienda realizar lo siguiente: informar y discutir con el paciente y su pareja el consentimiento para la posible realización de esos procedimientos, es decir, la histerectomía y en caso de ser necesario la cesárea. La institución debe contar con quirófano, paquetes de sangre e instrumental necesario para llevar a cabo los procedimientos o técnicas quirúrgicas. En el caso del abruptio placentario, es decir, cuando la placenta se desprende del útero y si se presenta muerte fetal, se deben evaluar las condiciones para efectuar el parto vaginal. Estas pacientes poseen un riesgo elevado de presentar coagulopatías y un choque hipovolémico. Lo que se debe realizar en estas ocasiones es establecer un acceso intravenoso de forma inmediata, reemplazar de forma agresiva la sangre y los factores de coagulación que requiera. En caso de abruptio placentario y fetos vivos se debe realizar cesárea, ya que esta aumenta las probabilidades de que éste sobreviva. Para llevar un control correcto del manejo de la pérdida excesiva del volumen sanguíneo, se debe obtener una vía intravenosa permeable con el catéter número 14. Iniciar una infusión rápida de cristaloides o coloides en relación 3 por cada una de las cantidades perdidas. Mantener al paciente y fluidos de restitución a temperatura considerable, es decir, aproximadamente 37 grados centígrados o temperatura ambiente, ya que la hipotermia aumenta el riesgo de la falla orgánica múltiple. Transfusión del paquete globular cuando el paciente haya perdido del 30 a 40% del volumen total sanguíneo. En caso de superar el 40%, se debe de realizar una transfusión sanguínea de urgencia. Verificar que las plaquetas no disminuyan debajo del nivel crítico, es decir, 50 por 10 elevado a la 9 sobre litro. Se recomienda una transfusión de plaquetas en un paciente con sangrado de 75 por 10 elevado a la 9 sobre litro. La dosis recomendada de plaquetas es 1 unidad de plaquetas por cada 10 kilogramos de peso. Para el tratamiento quirúrgico de la hemorragia obstétrica tenemos las siguientes opciones. La cirugía conservadora. En esta se desarrolla la desarterialización escalonada del útero. Disminuye el flujo sanguíneo y reduce el volumen y disminuye el sangrado. Otra opción es la ligadura de arterias hipogástricas o la técnica de B-Lynch. Consiste en la aplicación de suturas en el útero. Otra opción es la cirugía radical, es decir, un ejemplo de ella es la histerectomía radical. Extirpan el útero, el cuello uterino, ambos ovarios, ambas trompas de falopio y el tejido cercano. También se llega a realizar la ligadura de arterias hipogástricas en caso de no haberse realizado anteriormente. Y por último, realizar el empaquetamiento pélvico. El siguiente es un cuadro de medicamentos que se indican en el tratamiento de hemorragia obstétrica, ya sea en la segunda mitad del embarazo y el puerperio inmediato. Uno de los más comunes es la carbetocina de 100 microgramos para la hemorragia posparto. Se utiliza una dosis recomendada de 100 microgramos en un minuto, como dosis única intravenosa. Su presentación es en un envase con una ampolleta. El tiempo, es decir, el periodo de uso, es una dosis única. Puede llegar a provocar náuseas, dolor abdominal, prurito, vómito, bochornos, hipotensión y cefalea. Sus interacciones se potencializa su acción con la oxitocina. Y contraindicaciones: hipersensibilidad al fármaco, enfermedad vascular y se debe de tener precaución en pacientes con diabetes mellitus y coagulopatías.
Otra opción es la oxitocina. Se aplican 5 unidades internacionales. Este se administra diluido en soluciones intravenosas envasadas en frascos de vidrio. La dosis recomendada es de 10 a 20 unidades internacionales en infusión continua. Su presentación es un envase con 50 ampolletas de 1 mililitro. Tiempo, es decir, el periodo de uso, es una dosis única. Sus efectos adversos son hipertonía uterina, espasmos y contracción tetánica, ruptura uterina, náuseas, vómito, arritmia. Y sus interacciones son otros oxitóxicos, vasoconstrictores y prostaglandinas aumentan su efecto. Entre sus contraindicaciones tenemos hipersensibilidad al fármaco, desproporción cefalopélvica, hipotonía uterina y sufrimiento fetal y preeclampsia severa. Hola, ¿qué tal? Les explicaré un poco acerca de nuestro trabajo sobre la red diagnóstica. Para esto es importante el conocer que su estructura está basada en el modelo AREA, que es el análisis de resultado del estado actual. Es importante saber que es un método en el cual se utilizará nuestro razonamiento clínico con el fin de priorizar la resolución de múltiples alteraciones en nuestros pacientes. En este caso, manejamos una patología de hemorragia anteparto, y con base en estas complicaciones posibles, llevamos a cabo el desglosamiento de la red diagnóstica. Como etiqueta principal tenemos la protección ineficaz, que al mismo tiempo se liga con el mantenimiento ineficaz de la salud, ya que dentro de su definición ambas coinciden en la disminución para autoprotegerse ante amenazas internas o externas, lo que nos lleva a nuestra etiqueta secundaria, la cual nosotros colocamos deterioro de la integridad tisular, ya que una hemorragia puede llegar a ser provocada por el daño o las lesiones ocasionadas dentro de las membranas mucosas, dentro de los sistemas musculares, intertegumentarios, esquelético, entre otros sistemas derivados. Esta lesión puede provocar daños más severos y riesgos para la paciente, como pueden ser la disminución del gasto cardíaco, el deterioro de la ventilación espontánea, el deterioro de la ambulación, el deterioro de la movilidad física, llegando a generar etiquetas terciarias como dolor agudo, disconfort, temor, ansiedad, entre otras. Como sabemos, las principales causas de muerte materna en los países de vías de desarrollo son la mayoría por hemorragia y la hipertensión, que en conjunto representan un 50% de las muertes. De acuerdo al momento en que se presenta la hemorragia obstétrica, se puede clasificar en hemorragia anteparto y hemorragia posparto. La pérdida del volumen sanguíneo a una velocidad superior a 150 mililitros por minuto, que en 20 minutos causaría la pérdida del 50% del volumen. Estas hemorragias pueden presentarse durante el estado grávido o puerperal y puede llegar a superar los 500 mililitros posparto o 1000 mililitros post-cesárea. Es importante para esto definir nuestras etiquetas secundarias, que se desglosan a partir del deterioro de la integridad tisular, teniendo relación con la disminución del gasto cardíaco, que va a estar ligado con el riesgo de sangrado, disminución de la función cardiovascular, riesgo de perfusión periférica ineficaz, riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca, riesgo de infección y riesgo de lesión, así como riesgo de perfusión cerebral ineficaz. Estas etiquetas, como la de riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca, nos pueden llevar a un problema más grave, como lo es el riesgo de shock, ya que la pérdida sanguínea dentro de nuestros pacientes puede llegar a incrementarse, lo cual va a representar un riesgo de muerte súbita del lactante y a nuestra paciente puede provocarle una etiqueta de temor.
Dentro de nuestra etiqueta de disminución del gasto cardíaco, al estar disminuido se mandan modos compensatorios al cuerpo para mantener vivo el organismo, lo cual va a lograr representarse en un deterioro de la ventilación espontánea, lo cual nos va a ligar con un patrón ineficaz respiratorio. Este modo compensatorio puede llegar a deteriorar la movilidad física, ya que puede provocar una intolerancia a la actividad. Esta intolerancia a la actividad puede llegar a tener otros graves problemas como lo son el deterioro de la ambulación, lo cual también puede estar ligado con el dolor. El deterioro de la movilidad física, como el dolor, pueden llegar a crear disconfort en nuestra paciente, así como estar ligados con la ansiedad y el temor a su vez. Dentro de la disminución del gasto cardíaco también puede llegar a provocar un déficit de volumen de líquidos, que puede estar ligado al riesgo del sangrado, y a su vez provocar un riesgo de desequilibrio electrolítico, y estar ligado con la termorregulación ineficaz, ya que la pérdida sanguínea y el bajo volumen de líquidos va a provocar una hipotermia en nuestra paciente por los modos compensatorios del organismo que fueron activados. Uno de nuestros trabajos más importantes es el plan de cuidados de enfermería. Dentro de este se llevan una serie de características especiales y individualizadas de cada paciente. Dentro del siguiente vamos a tocar la disminución de hemorragia útero-anteparto. Su diagnóstico de enfermería es riesgo de sangrado. Los factores de riesgo relacionados con este son las complicaciones del embarazo. Por lo regular llegan a ser placenta previa, embarazo molar, desprendimiento prematuro de placenta, embarazo múltiple. Como definición, se encuentra vulnerable a una disminución del volumen de sangre que puede comprometer la salud. Nuestro resultado, dentro de la clasificación de resultados de enfermería, es integridad tisular y control de riesgos. Dentro del dominio se encuentran conocimiento y conducta número 4. Dentro de la clase es control de riesgos y seguridad de la clase T. Como resultado en control de riesgos, como indicadores tendremos identifica los factores de riesgo, reconoce los cambios en el estado de salud, se compromete con las estrategias para reducir el riesgo. Dentro de nuestro indicador riesgo de sangrado, tendremos los siguientes indicadores: perfusión tisular, estado de conciencia y signos vitales. Dentro de la primera escala de medición, vamos a tener que es nunca demostrado, que es el número 1, a siempre demostrado, como número 5. Cabe aclarar que estas puntuaciones y cada indicador tendrán una puntuación correspondiente a la valoración que se le da a nuestro paciente inicial. Dentro del riesgo de sangrado, nuestra escala de medición va a ser de gravemente comprometido a no comprometido. Hay que aclarar que la medición nos sirve a nosotros como personal de enfermería para corroborar los avances del paciente con el objetivo de realizar las intervenciones adecuadas, así como mejorar la puntuación que tuvo al inicio. Claro, esto con el paso del tiempo. Dentro de nuestra clasificación de intervenciones de enfermería vamos a encontrar como definición la limitación de la cantidad de pérdida de sangre del útero durante el tercer trimestre de embarazo. Nuestra clasificación va a ser disminución de la hemorragia útero-anteparto. Nuestras actividades a realizar van a ser monitorización de los signos vitales, inspeccionar el perine para determinar la cantidad y las características de la hemorragia y control de sangrado, tratamiento no invasivo medicamentoso. Dentro de nuestras actividades vamos a realizar las siguientes intervenciones: valorar la presión arterial, valorar la frecuencia cardíaca del binomio, valorar la saturación parcial de oxígeno, valorar la frecuencia respiratoria,
E. Valorar los signos en función de la pérdida sanguínea, valorar el estado de conciencia, valorar la perfusión periférica del paciente y hay que aclarar, identificar si se requieren procedimientos de urgencia hemorragia ante parto. Dentro del tratamiento no invasivo medicamentoso de primera línea vamos a utilizar oxitóxicos, carbetocina, misoprostol e incluso a veces el ácido tranexámico. Dentro de la fundamentación vamos a tener lo siguiente. No existe una definición universal de la hemorragia obstétrica, porque no se ha establecido claramente lo que constituye una pérdida sanguínea excesiva. Los cambios hemodinámicos desencadenan la presencia de síntomas, como debilidad, vértigo, síncope, hipotensión, taquicardia o oliguria. Estos datos están presentes cuando la paciente ha perdido una cantidad importante de sangre. De acuerdo a este momento, se presenta una hemorragia obstétrica y puede clasificarse en hemorragia anteparto y hemorragia posparto, que como sabemos son las principales causas de muerte materna en los países en vías de desarrollo, como lo es nuestro país. En conjunto, estos representan un 50% de las muertes y dentro de ellas la hemorragia posparto constituye un 35% del total de las muertes maternas. Plan de cuidados, disminución de la hemorragia uterina posparto. Bueno, en nuestro PLACE tenemos que nuestro diagnóstico de enfermería será riesgo de sangrado, perteneciente del dominio 11, seguridad protección, clase 2, lesión física. Se va a definir como vulnerable a una disminución del volumen de sangre que puede comprometer la salud. Factor relacionado será complicaciones relacionadas con el embarazo. Plan de cuidados de enfermería. La clasificación de los resultados de enfermería NOC, dominio 3, salud fisiológica, clase E, cardiopulmonar. Nuestro resultado será severidad de la pérdida de sangre. Los indicadores: pérdida de calor corporal, palidez de piel y mucosas, disminución de la cognición. La escala de medición irá de grave a ninguno. Clasificación de las intervenciones de enfermería NIC, dominio fisiológico complejo, clase N, control de la perfusión tisular. Como primera intervención, tendremos la disminución de la hemorragia útero posparto. Como primera actividad será realizar la historia obstétrica y el registro del parto para determinar los factores de riesgo de hemorragia posparto, como por ejemplo antecedentes previos de hemorragia posparto, sobredistensión del útero, alumbramiento prolongado, infección uterina, laceraciones, placenta retenida, parto trabajoso, parto inducido, uso de anestesia, preeclampsia, expulsivo prolongado, parto asistido, parto por cesárea o parto precipitado, así como otros factores de riesgo, como lo son edad materna mayor de 35 años, embarazo múltiple, multipariedad, anemia materna, tabaquismo y consumo de drogas, síndromes hipertensivos del embarazo, como ya lo mencionamos, que es preeclampsia y eclampsia, hemorragia en embarazos previos, traumatismos abdominales y patologías crónicas que ya haya tenido nuestra paciente. Como segunda actividad será realizar un masaje de fondo uterino para asegurar una consistencia firme. Como tercera actividad será fomentar la micción o sondar la vejiga sostenida y como cuarta actividad será observar las características de los loquios. Como fundamentación de la disminución de las hemorragias útero-posparto, tendremos que conocer y tener presentes los factores de riesgo que presenta una hemorragia posparto ayuda a prevenir o evitar una probabilidad de que ocurra una hemorragia uterina, así como realizar masajes, fomentar la micción y observar las características de los loquios permite disminuir y prevenir la incidencia de una hemorragia posparto. Debemos conocer y tener muy presentes los factores de riesgo, ya que estos, mientras más factores de riesgo tenga presente nuestra paciente, va a ser mayor el riesgo
para tener una hemorragia postparto. Nuestra segunda intervención será la prevención de hemorragias. La primera actividad será vigilar de cerca a la paciente y supervisar signos vitales, incluida la presión arterial. La segunda actividad será mantener a la paciente en reposo absoluto. Y como tercera actividad será mantener a la paciente con hemoglobina por encima de 11 miligramos sobre decilitro, realizando biometría hemática cada 7 días en caso de ser necesario. Con fundamentación a la prevención de hemorragias, tenemos que cuando hay una condición de placenta previa durante el trabajo de parto, el parto o las primeras horas después de la luz, puede presentarse nuestra hemorragia postparto, que puede ser intensa y poner en riesgo la vida de nuestra paciente, ya que la hemorragia postparto es el índice de mayor muertes maternas en el país. Tenemos que se pierden aproximadamente 500 mililitros de sangre durante el parto vaginal normal de un feto único y hasta 1000 mililitros durante una cesárea. Esta pérdida de sangre raramente requiere una transfusión si la hemoglobina de la materna está sobre 10 miligramos sobre decilitro antes del parto. Esto sugiere que cuando nosotros estamos al tanto de nuestra paciente, verificando que gracias a las pruebas de laboratorio y verificamos que nuestra paciente siempre ha tenido una hemoglobina por encima de 10 miligramos sobre decilitro, será muy rara la vez en las que sea necesario una transfusión sanguínea, ¿sí? En las gestaciones de 2 o más productos va a existir un mayor riesgo de un aborto, parto prematuro y niños de bajo peso. Es por ello que es conveniente guardar reposo para prevenir las hemorragias, ¿sí? Nuestra última intervención serán cuidados del embarazo de alto riesgo. La primera actividad será instruir a la paciente sobre técnicas de autocuidado para aumentar las posibilidades de un resultado saludable. Tenemos que la base de alimentación deben ser los hidratos de carbono, pasta, arroz, cereales integrales y fibra. Tienen que incluir huevo, carnes y pescados. Van a tener que limitar el consumo de grasas y embutidos y aumentar el consumo de vegetales y verduras. Beber al menos 2 litros de agua y se le tiene que dar la información sobre la importancia de chequeos prenatales, la normalización de la glucemia y las precauciones sexuales, incluyendo la abstinencia. La segunda actividad será instruir a la paciente sobre los signos de peligro que requieren su notificación inmediata. Y nuestra última actividad será determinar la comprensión de la paciente sobre los riesgos identificados. Como fundamentación de los cuidados del embarazo de alto riesgo, tenemos que educar a nuestra paciente, ya conociendo los factores de riesgo que ella presenta. Va a tener una mayor incidencia de sufrir una hemorragia postparto. Entonces debemos tener un objetivo de educación médica que no es el cambio de la actitud del paciente, sino que se trata de transferirle conocimientos y habilidades precisas para que tome sus propias decisiones responsables. El paciente debe adquirir los conocimientos suficientes para tomar decisiones personales y el control de la situación. Así como cuando el paciente logra identificar los signos de alarma, logrará disminuir el riesgo que presenta para el binomio. Es necesario que nosotros le demos esa información para que la paciente logre prevenir y identificar los signos para así evitar una hemorragia postparto. El siguiente diagnóstico es riesgo de infección, pertenece al dominio 11 seguridad, protección, a la clase 1 concepto infección y se define como susceptible a una invasión y multiplicación de organismos patógenos que pueden comprometer la salud. Su factor relacionado es disminución de la hemoglobina. En los resultados no tenemos estado inmune, que va a pertenecer al dominio salud fisiológica 2 y clase respuesta inmune H. Sus indicadores son estado genitourinario
y valores de complemento. Su escala de medición es gravemente comprometido 1, sustancialmente comprometido 2, moderadamente comprometido 3, levemente comprometido 4 y no comprometido 5. En este caso no colocamos una puntuación diana, ya que no tenemos un paciente real. En cuanto a las intervenciones de enfermería, colocamos protección contra las infecciones, que pertenece al dominio 4, seguridad, y a la clase 5, control de riesgos. La primera actividad es observar la vulnerabilidad de la paciente a las infecciones, y su fundamentación es que una paciente con hemorragia, ya sea en la etapa de preparto o posparto, aumenta su vulnerabilidad a las infecciones. Como actividad 2, colocamos observar los signos y síntomas de infección sistémica o localizada, y esto se debe a que toda paciente con hemorragia preparto o posparto debe tener una continua vigilancia por observar si presenta signos y síntomas con infección principalmente sistémica. La actividad 3 es fomentar una ingesta nutricional suficiente, ya que una paciente con este diagnóstico de hemorragia preparto o posparto debe tener una alimentación suficiente para evitar que caiga en una anemia. En la actividad 4 colocamos fomentar la ingesta adecuada de líquidos, y esto se debe fomentar para evitar que nuestra paciente se deshidrate. Posteriormente, como actividad 5, colocamos fomentar el descanso, y esto se debe a que toda paciente con hemorragia preparto o posparto se le debe pedir que descanse absolutamente para evitar que continúe con el sangrado. Y por último, la actividad 6 es observar los cambios en el nivel de vitalidad o malestar, y su fundamentación de esta es que estos pacientes están en alto riesgo, así que se debe observar todos los cambios que presente a nivel de vitalidad o bien todo malestar. En nuestro plan de cuidados de enfermería para tratar el disconfort nos posicionamos en el dominio 12, confort, clase 1, confort físico. La etiqueta está definida como percepción de la falta de tranquilidad, alivio y trascendencia en las dimensiones física, psicoespiritual, ambiental, cultural y social. Esto relacionado con síntomas relacionados con la enfermedad, manifestado por la incapacidad de relajarse, ansiedad y temor. En cuanto a la clasificación de los resultados de enfermería, es decir, el NOC, nos posicionamos en el dominio 5, salud percibida, en la clase U, salud y calidad de vida. El resultado, el estado de comodidad física. Como indicadores colocamos control de síntomas, bienestar físico y nivel de energía. Esto con una escala de medición, desde gravemente comprometido a no comprometido. En cuanto a la puntuación diana, tenemos mantener a 6 y aumentar a 10. Para lograr los objetivos establecidos, se efectuarán las siguientes intervenciones. Como primera intervención tenemos el apoyo emocional, que se encuentra en el campo 3, conductual, clase R, ayuda para el afrontamiento. Como primera actividad, comentar la experiencia emocional con el paciente. La expresión propia de los pacientes acerca de su situación permite al mismo liberarse de ciertas tensiones en diferentes modos que se adecúan a los sentimientos percibidos en ese momento. Animar al paciente que exprese sentimientos, tales como ansiedad, ira o tristeza. Expresar sentimientos propios del paciente permite en parte aclarar dudas que éste tenga sobre su estado de salud y establecer una comunicación de confianza y efectiva con el mismo. Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los periodos de más ansiedad. Proporcionar un ambiente de confianza con el paciente es vital para una mejor colaboración entre ambas partes, el personal de salud y el usuario a quien se le otorgan los cuidados. Como segunda intervención tenemos la técnica de relajación. Campo 3, conductual. Clase T, fomento de la comodidad psicológica. Como primera intervención, mantener la calma de manera deliberada. Buscar e identificar acciones dentro de lo permitido que ofrezcan algún tipo de tranquilidad o comodidad al paciente, con el fin de reducir el estrés por la estancia hospitalaria. Mantener el contacto visual con el paciente. Realizar contacto visual con el paciente es una forma de transmitirle seguridad sobre las acciones o intervenciones que estemos realizando para mejorar el estado de salud del paciente. Instruir al paciente sobre métodos que disminuyan la ansiedad.
Proporcionar medidas de seguridad o estrategias de relajamiento, como nuevas técnicas de respiración para disminuir su ansiedad acerca de su estado de salud. Como última intervención, tenemos el asesoramiento que está en el campo 3 conductual, clase R, ayuda para el afrontamiento. La primera actividad es establecer metas. Establecer metas con ayuda del paciente es una buena forma de que ambas partes trabajen en conjunto hacia un objetivo en común, beneficiando a la condición del usuario. Demostrar empatía, calidez y sinceridad. En muchos casos es necesario demostrar apoyo. En puntos donde el paciente considere que no puede más, es tarea de enfermería dialogar con ella para buscar estrategias efectivas de afrontamiento. Determinar cómo afecta al paciente el comportamiento de la familia. El apoyo familiar es un eslabón importante para el mejoramiento de salud de la paciente, además de cuidar su salud mental. Plan de alta, realizado con el acróstico Cuídame. Comunicación. Paciente femenina con diagnóstico de hemorragias anteparto y posparto, con cuidados y controles prestados a la madre durante el parto y puerperio. Signos y síntomas de urgencia. Presencia de loquios con olor fétido, hemorragia transvaginal, fiebre, dolores agudos como pueden ser cefalea, dolor torácico o abdominal, disuria, micción dolorosa, incompleta o dificultosa. Problemas durante la lactancia materna, como puede ser enrojecimiento, dolor, calor en los pechos. Signos y síntomas de urgencia en la persona recién nacida. Deposiciones con sangre, color de piel bronceada, periodos de apnea durante 20 segundos, regurgitaciones o vómitos excesivos. En dado caso de tener estos signos y síntomas, acudir a su unidad médica. Información. Continuar con el periodo de reposo para llevar una correcta recuperación. Acudir a su unidad médica en el día y fecha indicada. Es recomendable dormir a la persona recién nacida boca arriba para evitar muerte de cuna. Dieta. Debe de llevar una dieta equilibrada en la cual incluya frutas y verduras, leguminosas, lácteos, grasas de origen vegetal como son aceite de olivo, aceite de girasol y debe de evitar embutidos. También debe de consumir abundante líquido, en especial agua. Debe de evitar alimentos en alto contenido de grasa, no consumir sustancias tóxicas y drogas. Es muy importante que su hogar se encuentre con iluminación y ventilación. Debe de realizar el baño diario de la madre y de la persona recién nacida. Es recomendable que se realice con agua tibia. Medicamentos. Es muy importante no tomar medicamentos sin receta médica. Debe de lavar el área quirúrgica y aplicar antisépticos. Y debe de observar la coloración, si tiene dolor y el olor. Espiritualidad. Debe de participar en las pláticas sobre lactancia materna, recibir apoyo de su pareja, familiar y entorno que lo rodea. La integración a su vida diaria debe de ser poco a poco. No debe de aislarse, así evita la depresión posparto. Por último, presentaremos nuestra infografía, la cual es un resumen de todo lo visto anteriormente. Hemorragia obstétrica. Esta se define como la pérdida de volumen sanguíneo a una velocidad superior a 150 mililitros por minuto. Esto quiere decir que en 20 minutos causaría la pérdida del 50% del volumen total. Puede presentarse durante el estado grávido o puerperal, que supera los 500 mililitros postparto o 1000 mililitros post cesárea.
En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos que es la pérdida mayor al 25% de la volemia, es decir, el 50% de la volemia en 3 horas. El descenso de la hemoglobina, 4 gramos por decilitro, y el descenso del hematocrito, 10 o más puntos. Esta pérdida aproximada de 150 mililitros por minuto en 20 minutos. En cuanto a los síntomas, tenemos que se sufren graves cambios hemodinámicos que desencadenan signos como hipotensión, taquicardia, oliguria y síntomas como debilidad, vértigo o síncope. Nuestros factores de riesgo para la hemorragia obstétrica serán miomas uterinos, embarazo múltiple, edad mayor a 35 años, consumo de cocaína, cicatrices uterinas previas como lo son un legrado, aspiración manual endouterina, miomectomía, cesáreas, así como tabaquismo. Esta hemorragia obstétrica se divide en dos, como se mencionó anteriormente, posparto y anteparto. En la categoría de anteparto tenemos placenta previa, ruptura uterina, vasa previa, desprendimiento de placenta. En la hemorragia obstétrica posparto tenemos que es precoz aproximadamente el 50% de los casos y es en las primeras 24 horas. Aquí entra lo que es la atonía uterina, traumatismo cervicovaginal, retención de restos ovulares, trastornos adherenciales placentarios, así como inversión uterina. En cuanto al tardío, tenemos que es entre las 24 horas hasta la sexta semana. Aquí involucra la retención de restos ovulares, endomiometritis, involución anormal del lecho placentario, dehiscencia de la histerorrafia. Es importante que en el tratamiento se maneje este abecedario, en donde A tenemos que es necesario pedir ayuda. B, mantener la vía respiratoria permeable. C, circulación mediante líquidos y hemoderivados. D, medicamentos uretrotónicos. E, control de ambiente, temperatura. Y F, frecuencia cardíaca. Asimismo, es importante no olvidar revisar las 4 T's que pueden prevenir una hemorragia obstétrica. La primera es el tono, podría inducirnos a atonía uterina. La segunda es el tejido, esto sería retención de productos de la concepción. La siguiente es trauma, que son lesiones del canal genital. Y finalmente trombina, en la que revisaríamos alteraciones de la coagulación.